Estudiantes, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. En esta oportunidad vamos a ver el tema de geografía política, segunda parte. Primero vamos a ver los tipos de gobierno de los países y luego vamos a ver los tipos de países según su ubicación geográfica y finalmente desarrollaremos una práctica corta nada más. Bien, comenzamos con los tipos de gobierno. El tipo de gobierno es el modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado. Puede ser democrático y puede ser republicano. Puede ser también monárquico, teocrático, dictatorial, pero ya lo vamos a ver más adelante. Enfoquémonos en estos dos, el gobierno democrático y el gobierno republicano. ¿Qué es lo que pasa? Vemos acá, en ambos gobiernos el jefe de Estado es elegido de manera democrática, es decir, los ciudadanos van y eligen a su gobernante y a las demás autoridades. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno republicano? Sucede que en un gobierno republicano existen constituciones, en un gobierno democrático también. Pero veamos la constitución del gobierno republicano. Dentro de esa constitución existen derechos que son fundamentales, que son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que pase lo que pase, esos derechos no se pueden faltar, siempre se tienen que respetar. En cambio, en un gobierno democrático, claro, también existe una constitución, pero en este caso no podríamos decir que hay derechos fundamentales porque la voluntad de la mayoría se va a imponer en todo momento. ¿Cómo así? Supongamos que una persona ha hecho algo muy malo y toda la población sale a marchar y a exigir que le den pena de muerte por la crueldad de su delito, ¿no? Entonces, si la mayoría de la población sale a marchar en un gobierno democrático, pues le darían la pena de muerte porque sería la voluntad de la mayoría, ¿verdad? Pero en un gobierno republicano no sería así, porque un derecho fundamental es el derecho a la vida. Entonces, por muy mala que haya sido esa persona o por muchas maldades que haya cometido, pues no podría recibir la pena de muerte, ya que tiene derechos fundamentales que se deben respetar siempre. Existen más diferencias entre ambos gobiernos, pero esa es la más notoria, por decirlo así. La siguiente imagen que vemos pertenece a una revista británica. Desde hace algunos años hace una especie de ranking de los países más democráticos. Acá podemos ver los de color azul, son las famosas democracias plenas. El tipo de gobierno democrático es la democracia plena. El Perú no es democrático, el Perú es un país republicano. No hay que confundirnos con democracia cuando nos referimos a que la participación del pueblo y esas cosas. Claro, ese es algo aparte. Aquí estamos hablando de democrático, pero como un tipo de gobierno, ¿sí? Como un tipo de gobierno. Bien, aquí en esta imagen podemos ver democracias plenas, que en realidad son pocas en el mundo, y podemos ver también a nuestro país que está en el democracias deficientes por una serie de factores que todavía no se pueden corregir, y lo que vemos de color rojo pues son los regímenes autoritarios que todavía existen. Bueno, ahí les dejo esa imagen para que analicen más a profundidad. Bien, veamos ahora el tipo de gobierno monárquico. En un gobierno monárquico el poder recae sobre una persona la cual no es elegida de manera democrática. ¿Por qué no es elegida de manera democrática? Porque el cargo es hereditario. ¿De quién lo hereda? Puede ser de sus padres o de familiares cercanos. En la actualidad existen tres tipos de gobiernos monárquicos. El primero es la monarquía absoluta. Bueno, esta hace referencia al poder total que tiene el monarca, ¿no? No tiene contrincantes, nadie se le opone, en todo momento se hace su voluntad, monarquía absoluta. Luego tenemos a la monarquía semiconstitucional. Bueno, en este tipo de monarquía el rey tiene poder político, pero es un tanto limitado, no tiene todas
las facilidades o todas las libertades que tiene un monarca absoluto, ¿no? Está limitado en cierta forma. Y el siguiente tipo de monarquías es la monarquía constitucional, que en la actualidad es la más común en realidad. En este tipo de monarquía el rey tiene un poder político muy limitado, incluso hay diputados, hay primeros ministros o primer ministro. No olvidemos, el caso o el poder del rey en esta monarquía es muy limitado. Más que todo se considera el cargo de rey como algo simbólico. Algunos países con monarquías en la actualidad tenemos, por ejemplo, Reino Unido, España. En ambos países existen reyes, aparte de un primer ministro que hace a la par de un presidente, en el caso, por ejemplo, de Perú. Y tenemos a Japón también. Japón es una monarquía, pero en Japón no hay rey, como en España. En Japón está el emperador. Es una dinastía que ya tiene muchísimos, muchísimos años y que aún sigue existiendo. Entonces, estas de aquí son monarquías constitucionales, tienen un poder limitado. También tenemos monarquías en Brunei y en Omán, pero las pongo un espacio más abajo porque a diferencia de las primeras, estas monarquías son absolutas, es decir, en todo momento se imponen la voluntad del monarca. Ahora veamos el tipo de gobierno dictatorial. En este tipo de gobierno, el poder político recae sobre una persona o sobre un grupo reducido de personas. No podemos decir que una dictadura es una monarquía porque el caso de la dictadura no es heredado el cargo. Lo que pasa acá es que se puede establecer una dictadura mediante un golpe de estado o mediante elecciones. Es decir, puede presentarse un candidato, gana las elecciones, pero una vez que está en el poder, absorbe todos los poderes y los concentra en su persona, ¿sí? Entonces engaña a la población. La dictadura puede ser civil de un civil o también dictadura militar, un militar en el poder, un presidente militar que concentra todos los poderes en su persona. Esto no quiere decir que donde haya un presidente militar existe una dictadura. No, dictadura es cuando un gobierno civil o militar concentra todo el poder en el jefe de Estado, sin considerar a los demás. Por ejemplo, sin considerar a los congresistas y a los departamentos regionales, por ejemplo, ¿no? Algunas dictaduras de la actualidad tenemos aquí Cuba, Corea del Norte, que famosa, ¿no? Por su gobernante y por los problemas constantes que vive con Estados Unidos. Bueno, al igual que Cuba en realidad. Tenemos a Tailandia, que es una dictadura más o menos desde el año 2013. Tenemos Siria, China es una dictadura también. Ahora veamos las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Las dependencias son países en los que la voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales, las cuales son tomadas por el Estado dominante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un país está sometido a otro? Sí, chicos, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en historia les habrán hablado de las colonias en la época de los españoles, por ejemplo, cuando estuvieron en América. Las dependencias son los mismos, son colonias, pero digámoslos así, colonias actuales. Ya no se le dice colonia, se le dice dependencia, pero siguen siendo lo mismo, porque son países que dependen de los países que los han dominado. En el mundo existen bastantes dependencias, claro que sí. Incluso aquí en Sudamérica existen tres dependencias, ya lo vemos más adelante. El siguiente tipo de gobierno es el teocrático, que se ve muy poco en realidad, pero igual es importante mencionarlo. En el gobierno teocrático, el gobernante es el jefe de la religión del Estado. Tenemos el caso del Vaticano o de la nación islámica, por ejemplo, como ellos le llaman, ¿no? Ahí gobiernan los jefes de la religión. Bien, con respecto a las dependencias, quería mostrarles esta imagen. Aquí se pueden ver las dependencias que existen en el mundo
y los países que tienen sometidos, ¿no? Podemos ver acá las Islas Malvinas, que pertenece a Gran Bretaña, o Puerto Rico, que está bajo el dominio de Estados Unidos, o la Polinesia Francesa, que obviamente le pertenece a Francia. Bueno, ahí les dejo para que analicen y reflexionen acerca de las dependencias en la actualidad. Los países según su ubicación geográfica. Para entender este tema voy a poner acá un mapa, el mapa de Europa, y de él nos vamos a guiar para hacer nuestros ejemplos. Primero tenemos el país ribereño. Un país ribereño es aquel que tiene costas las cuales están bañadas por aguas marítimas, es decir, un país que tiene acceso al mar. En el ejemplo podemos ver, si apreciamos la imagen, Francia, Polonia, Rumania y muchos países más, ¿verdad? Luego tenemos el país mediterráneo. El país mediterráneo es aquel que no dispone de costas marítimas. En otras palabras, es un país que no tiene acceso al mar. Ejemplo, tenemos a Austria, tenemos Hungría, Suiza y etcétera, etcétera, muchos países más. Luego tenemos los países continentales. Un país continental es aquel cuya mayor parte de su superficie se encuentra en tierra continental. Esto quiere decir que, claro, puede tener algunas islas, pero la mayor parte de su territorio se encuentra en tierra firme, ¿no? En la imagen podemos observar el caso de Alemania, Rumania, Bulgaria, etcétera, etcétera. Luego tenemos el país insular. Un país insular es aquel que está asentado sobre islas, formado por islas. Acá en la imagen podemos ver a Reino Unido, podemos ver a Islandia, a Irlanda, etcétera, etcétera. Estas son las principales clasificaciones de los países según su ubicación geográfica. Bien, veamos esta pequeña práctica. Tenemos el número 1, el tipo de gobierno donde un grupo de militares toman el poder a la fuerza e imponen su voluntad concentrando todo el poder político solo en ellos. Bien, no podría ser una monarquía porque no han heredado el poder, sino que lo han tomado a la fuerza. Es una dictadura. La dictadura dijimos que podía ser civil o militar. En este caso es militar y ha ingresado mediante un golpe de Estado. Cuando alguien ingresa al poder político mediante la fuerza, mediante el uso de las armas, se le considera como golpe de Estado. Es el caso del ejemplo. Número 2. ¿En Sudamérica existe alguna dependencia? Sí, en Sudamérica sí existen dependencias. En la parte continental está Guyana Francesa, que depende directamente de Francia. También existe dos dependencias más que están, pero son islas, está al sur del continente. Por ejemplo, están las Islas Malvinas que pertenecen a Gran Bretaña. La pregunta número 3 nos dice, observa la imagen de la primera hoja y escribe V si es verdadero o F si es falso. A. Finlandia es un país mediterráneo. Es falso, Finlandia no es un país mediterráneo porque sí tiene salida al mar, sí tiene costas bañadas por mares. Entonces, falso. La letra B, España es un país insular. Bueno, esta es falsa también porque España no es una isla, está asentada sobre el continente europeo. La letra C, Portugal es un país ribereño. Bueno, esta sí es verdadera porque Portugal sí dispone de islas. La letra D, Eslovaquia es un país continental. Sí, es verdad, es verdadera porque Eslovaquia, la mayor parte de su territorio forma parte del continente europeo. Entonces, ahí están las respuestas. Bien, estudiantes, por esta ocasión esto ha sido todo. Cuídense mucho y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.